pueblo, donde tuvimos la dicha de residir y acompañar a tantas veces al amigo José Luis Alfonso Vargas, pero nadie lo conocía por ese nombre, todo el mundo le decía simplemente Chelis. Realmente tengo una breve semblanza para compartir con ustedes, que lo conocieron inclusive mucho mejor que yo. Tengo aquí a la compañera Bárbara Iglesias Lima, que durante muchos años fue la especialista que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos acompañó a Chelis, o a Chelis le preparaba y la acompañaba en todas las giras que ella hacía por los diferentes estados de México. Tengo a Lea María Rivero, nuestra amiga que con Corina Mestres inclusive fue a delegaciones culturales a México y que también nos quiere contar, se sumó a este homenaje póstumo y quiere contar anécdotas sobre Chelis. A Javier Domínguez, quien también fue especialista atendiendo México en el ICAR y tuvo la posibilidad de conocerlo y acompañarlo, e inclusive cosecharon durante años una linda y profunda amistad. Les comparto lo siguiente. José Luis Alfonso Vargas, Alonso Vargas, a quien todos conocíamos como Chelis, falleció el 11 de marzo del presente año. Recuerdo que inclusive estuvo y participó en el encuentro de ediciones y publicaciones teóricas del Comité Central del Partido que tuvo lugar en la Casa de las Américas. En toda su vida como guerrillero y militante comunista fue conocido como Pablo Martínez Pérez, también como Federico Villa Cortés. Originario de Baja California, desde joven se incorpora a la juventud comunista, participando en el movimiento estudiantil, y debido a la persecución en la década del 70, pasa a la clandestinidad y se incorpora a la agrupación armada Los Procesos. Sufrió encarcelamiento por 15 meses, salió exiliado a Cuba junto a 29 presos como resultado de un canje que se hizo con el consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Vivió 6 años en Cuba, donde recibió formación política. En 1978 regresa a México bajo la amnistía del presidente José Luis Portillo, y en México culmina su carrera magisterial y participó en la construcción de la memoria histórica del movimiento armado socialista. Integró el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, donde jugó un rol importantísimo en la batalla de los 5 héroes cubanos, organizando giras de funcionarios cubanos como Barbarita, como Elba, como Hamilton. Estuvo también Javier, que tuvieron la dicha junto a la doctora Leila Guevara Mach de compartir y recorrer muchos lugares con él. Escribió decenas de libros. Uno de ellos precisamente es una recopilación de artículos que tenemos en la dirección con las publicaciones de los recortes de prensa de las actividades de todas esas giras que Chelis organizó. Chelis nos acompañó en los encuentros nacionales de solidaridad con Cuba, en los encuentros continentales, en los encuentros mundiales. Recuerdo que en el año 2019 Hamilton y yo en la barra del Hotel Parco le celebramos el cumpleaños, que vino a un encuentro antiimperialista de solidaridad con Cuba en noviembre, y ahí estaba Chelis. No había una sola convocatoria de Cuba donde Chelis no fuera casi el primero en llegar a esa convocatoria. Entonces, este homenaje es muy merecido y realmente nosotros hace muy poco, inclusive este año en enero, hemos hecho esfuerzos para reactivar todo lo que es la solidaridad en el norte de México. Y ahí fue la mano amiga, porque Chelis conocía a todo el mundo en el norte de México, como era de esa zona, pero se movía, tenía muchos amigos, y participó inclusive en febrero en el encuentro presencial que se hizo, primer encuentro presencial de las organizaciones de solidaridad con Cuba de todo lo que es el norte o el gran norte de México. Chelis siempre va a vivir como un amigo, su recuerdo será imperecedero en todos los que tuvimos la dicha de compartir, de conocerlo y de trabajar siempre a su lado. Es un mexicano, pero que su segunda patria siempre es y será Cuba. Compañeras primero, para darle prioridad. Compañeras y compañeros, todos aquí, familiares, amigos, íntimos de Chelis. Esta ceremonia sencilla, pero muy emotiva, con gran significado, nos convoca
hoy, después de haber cumplido ayer con su última voluntad, de que una parte de sus cenizas, restos mortales, entraran a unirse a nuestro mar, a nuestro malecón, a las olas de la solidaridad entre Cuba y México, que él también representó. Ayer fue un acto sencillito, pero muy emotivo y además que se cumplía con su voluntad. Y hoy, esta casa dedicada de la amistad con los pueblos, pues justamente hace esta ceremonia partiendo de los vínculos que siempre vincularon a Chelis con esta institución, y como decía la compañera, no había convocatoria que se hiciera en el plano internacional de foros, seminarios, congresos, eventos, que no estuviera en primer lugar Chelis. Él encabezaba la fila de los participantes siempre con un entusiasmo extraordinario. A mí me unió a él todo el movimiento de solidaridad con los 5, que se unió cónsul general de Cuba en México desde el año 1999 a 2003. Allí nos vinculamos a las actividades que se convocaban por el movimiento de solidaridad con Cuba, y además él me hizo partícipe también de las actividades que el movimiento comunista mexicano, al cual él pertenecía, en actividades políticas e ideológicas vinculadas a Cuba y vinculadas a la propia realidad mexicana, pues me hacía partícipe. Y desde que nos conocimos hubo una gran empatía, hubo una química muy natural que fluyó muy espontáneamente y que sobrepasó el cargo, la jerarquía diplomática, y entró en el plano de la amistad personal, familiar, de los sentimientos más puros. Y nos vinculamos allí en todo el tiempo que yo fui cónsul. Conté con su participación entusiasta y muy útil, extraordinariamente útil. Y juntos viajamos a diferentes lugares de la República Mexicana. Una vez que yo terminé mis funciones como cónsul de Cuba allá en México, pues no se diluyó, no se opacó, no se disolvió ese vínculo, sino que al contrario, él siguió insistiendo, y yo también por mi parte, de mantener la comunicación, de mantener los contactos. Y cuando yo visité México varias veces posteriormente, y cuando él venía era obligado que estuviéramos juntos. Incluso en el 18, cuando la toma de posesión de López Obrador, allí estábamos nosotros en primera fila. Y cuando entró López Obrador, pues fuimos nosotros dos los que le pudimos dar la mano antes de subir para la presidencia. Una noche de diciembre muy fría, y de ahí entonces después nos fuimos a calentar con unos buenos tequilazos. Ahí en el Zócalo, un restaurante, que era un restaurante, no me acuerdo el nombre, pero que venía desde la Revolución Mexicana, que era un lugar donde se reunían allí los conspiradores y todo. Y fuimos con los camaradas a ver y pasamos allí una noche de maravilla, celebrando la toma de posesión de AMLO. Entonces, esa amistad, como les dije, fluyó, se mantuvo, se cultivó, progresó, se intensificó, nos hermanamos cada vez más. Y como yo además soy coronel de las Fuerzas Armadas, pues él tomó una referencia a la novela de García Márquez, del coronel no tiene quien le escriba. Y me dijo, no, yo voy a decir a García Márquez, el Gabo no tiene razón, tú como coronel sí tienes quien te escriba. Y entonces cada vez que me escribía, me decía, tú, mi coronel, tú sí tienes quien te escriba. No eres como el coronel de la novela del Gabo. Y bueno, y así hablábamos de todo, de lo santo y de lo divino, de lo oficial, de lo político, de lo personal, de los sentimientos. Y yo lo incorporé a mi alma. Impotecable
no me es posible participar en el merecido homenaje al querido compañero José Luis Alonso Vargas, como es mi deseo. Pero para seres humanos como Chelis, el homenaje es siempre. Con amigos como Chelis, la solidaridad con Cuba creció en esa hermana tierra y viajó hasta la mera frontera norte, donde batalló contra el bloqueo, por la libertad de los 5 y por diseminar nuestra verdad en México más allá. En lo personal, agradezco a Chelis el privilegio de haber conocido a alguien fiel a su tiempo, a sus luchas por este mundo mejor que es posible, y a la Cuba que lo acogió como un hijo y que hoy se honra en recibir su ceniza. Y le agradezco haberme permitido acompañarnos en esas batallas y poner voz a nuestras verdades allí en la frontera. Su legado estará siempre vivo y presente entre quienes le conocimos y luchamos junto a él. Gracias a él. La vida que me ha dado tanto, y entre las cosas que me dio un amigo como Chelis. Yo estuve 35 años en este instituto y solamente estoy ausente desde el mes de febrero. Quiere decir que todavía estoy en un proceso de adaptación. Cuando, siendo directora artística de la provincia de cultura de la ciudad de La Habana, Sergio Corrieri, que fue presidente del ICAT, me invitó a venir a trabajar aquí, iba a dejar de devengar de mi salario 400 pesos menos, pero sabía que aquí iba a ser muy feliz, y así fue. Aquí fui infinitamente feliz porque el hecho de poder ser un juglar que va por el mundo hablando de la realidad cubana y de sus deseos de hacer un mundo mejor para todos y más justo, yo lo pude vivir aquí. Y el primer país que visité después que empecé a trabajar en el ICAT fue México. Y el primer amigo que me atendió fue Chelis. Chelis fue el que inventó que fuéramos a Iguala, lugar que conocí profundamente y que he recordado ahora por los sucesos de Ayotzinapa con los estudiantes de magisterio y su asesinato vil. Y fuimos allí porque allí era la ciudad bandera y queríamos rendirle homenaje a la bandera mexicana en el aniversario, en un nuevo aniversario que no recuerdo ya ni cuál era. Y Chelis inventó todo eso, lo organizó y yo lo secundé. Y allí me dijo: ya tienes en México un guardaespaldas. Un guardaespaldas me hace falta. Y dice: sí, te hace falta, para lo que estás haciendo te hace falta. Ese soy yo, y no dejó de ser. Siempre que iba a México, Chelis me acompañaba. Cuando fui a organizar el encuentro continental de solidaridad con Cuba, toda la parte artística, que fue una tarea que me dio Esteves y Corrieri, Chelis fue a la persona que me pusieron para recorrer toda Ciudad de México, buscando pancartas, buscando sonidos, buscando adornos florales, buscando artistas mexicanos para que compartieran el escenario con los cubanos que fueron. Y allí estaba Corina Mestre, una destacada actriz cubana, con su partner que es Augusto Blanca y con un trovador cubano que se llama Manuel Alcudín. Juntos recorrimos todas las calles de México y ustedes saben las necesidades que hay en este país. Siempre terminamos el día antes o un rato antes de irnos visitando Tepito. Y Chelis me dijo: vístete bien pobre, no, quítate todo lo que sea llamativo, que yo voy armado. Y yo todo el tiempo estuve nerviosa, pero ¿qué va a pasar? Viene con un arma. Y cuando terminamos el recorrido, Barbarita estaba conmigo. Tenía en el bolsillo una pistola de palo, era una hembra, pero se la tocaba constantemente cada vez que entrábamos a un lugar a comprar. Y yo le decía: ¿para qué le enseñas la pistola? Y me decía: para que nos respeten. Y así compramos todo lo que íbamos a comprar. Y me dijo: tu guardaespaldas no puede estar desarmado, tu guardaespaldas tiene que tener arma. Como él, siempre estuvimos en contacto vía telefónica. Y desafortunadamente, al irme del ICAT, también perdí el teléfono y perdí el contacto con Chelis. Y ahora estoy aquí cumpliendo un deseo, no es de
de ningún tipo oficial, es de sentimiento. Chelis fue fiel a sus ideas, pero supo que lo primero que tiene que hacer un hombre es sembrar amor, y fue un sembrador de amores. Siempre estará con nosotros. Gracias. Estar acá, como decía Lea, es algo más que un homenaje. Chelis, yo no quiero repetir las palabras que se han dicho, que son imprescindibles, por supuesto, y que abarcan a todo el mundo. Pero quiero empezar por lo que último que dijo Lea sobre la semilla de sembrar. Con la presencia nuestra acá, podemos decir de verdad la frase que por lo menos en Cuba existe mucho: siembra que recogerás. El que bien siembra, bien recoge. Y ese es el caso que nosotros estamos acá, ¿no? Por el sentimiento, por el corazón, por el compromiso que siempre tuvo Chelis con Cuba, porque Cuba era, a mi poco entender, su segunda patria. Él amaba Cuba, tal vez no lo expresó mucho, tal vez hay pasajes de su vida que ni los familiares ni los amigos mexicanos conocen, pero en Cuba Chelis es querido por tantas y tantas personas que ustedes no son capaces de imaginar. Yo no voy a decir todo lo que Chelis hacía por nosotros en México, solamente me voy a referir a la anécdota para darle como cronológicamente se ha ido hablando, que primero fue el compañero Rogelio, después está Elba, por supuesto. Elba en el 2003 me cede la batuta de atender México, que lo atendí hasta el 2009. Y en ese periodo, que bueno, ya Lea refirió una parte, es donde viaja por primera vez a México Aleida Guevara. Ella había sido invitada en varias ocasiones, pero por primera vez con la batalla por los 5, con la lucha contra el bloqueo, que viaja a México. Ustedes podrán imaginarse todo la logística, porque ella decía que no quería estar solamente en el DF, que ella tenía que recorrer. Y yo nada más que voy a decir la partecita de Guerrero. Nosotros estuvimos en Guerrero, pero no en Guerrero, sino en Chimpancingo, que los mexicanos sabrán que estamos hablando de lugares de una altura tremenda, muy lejanos de lo que es la capital del propio Guerrero, porque decimos Guerrero, casi estamos diciendo un ladito de Veracruz o algo así. No, eran las lomas aquellas que nos mareamos todos, que pasamos por un lugar que decían, creo que la Cumbre, que por ahí pasan muchas guaguas se han caído, creo que se llama así la Cumbre o Macumbre, en fin, se estoy diciendo. Y allá arriba, en las actividades que se estaban haciendo, siempre hubo unos o dos cubanos que son contrarios, vamos a decirlo así, y querían, como decimos, buen cubano, poner la actividad mala. Y Chelis se me acerca y me dice: usted tranquila que todo está controlado. Cuando Chelis me lo dijo, yo bajé toda la tensión que tenía, porque por el ICAP yo iba al frente. Entonces, era una responsabilidad que la delegación, todas las actividades salieran bien, no solo por el ICAP, sino por Cuba. Pero como uno iba al frente, uno quiere que salga bien. Y me dijo: todo está asegurado. Cuando yo salí de allí, que montamos en los carros, viene una persona y me dice: si usted lo que está es también como tapando, ¿no?, la delegación. Y dijo una palabra muy fuerte, que no la voy a decir, pero como que yo era la sirvienta de Aleida, para que entiendan lo que quiero decir. Y en el momento que le iba a responder, veo una mano que me hace así en el pecho. Y ya, yo seguí para el carro. Y cuando estaba en el carro, vienen 5 personas por falta de una. Me dicen: compañera, ustedes no se preocupen. Aquí hay de muchas organizaciones políticas, que no son todas de Chelis, pero por Chelis es una de las personas más conocidas en México desde la etapa de guerrillero. Y eso para mí, lo digo como anécdota, para no decir todo lo demás que hizo Chelis por Cuba y por mí, de verdad, era un hermano, lo puedo decir así. Pero hasta donde llega, el que de verdad, que el que siembra siempre recoge. Por eso tenía que estar aquí también, porque tenía que decir: sí, Chelis era Chelis. Muchas gracias. Voy a intentar no repetir a mis compañeros que me antecedieron, de manera que voy a ser muy breve, quizás intercalando
algunas anécdotas vividas con Chelis. Yo conocí a Chelis alrededor de el 2003, 2004 aproximadamente. Ni siquiera cuando eso yo atendía directamente México, y por supuesto tampoco era en ese momento el director de América Latina, pero lo conocí, y lo conocí por nuestro gran amigo común, el compañero Javier. ¿Por qué? Porque Chelis armaba su campamento cuando venía, y era algo permanente que nos encontráramos en los 7 mares. Todo lo que está aquí. Esa era su oficina, y Javier me invitó porque él le dijo que me invitara. Ahí conocí, y ahí empieza una larga y fructífera amistad con Chelis. Amistad en lo personal, amistad en lo familiar, pero por sobre todo una amistad fundamentada en los principios y en el compromiso ante todo que Chelis tenía con el pueblo cubano, y particularmente con la revolución cubana. Me pasaba igual que a los demás compañeros que han hablado, lo que hacía Chelis en México, no solamente con las delegaciones del ICAP, sino con cualquiera que fuera a México y que por alguna razón nosotros lo encomendábamos a Chelis. Allí encontraba a un ferviente defensor de la revolución cubana, a un ferviente defensor de la solidaridad y del internacionalismo. Yo no tuve la dicha de conocer a Chelis cuando vivía aquí en Cuba, creo que era en Casablanca, me parece, Casablanca, ¿verdad? Pero sí, posteriormente, ya cuando empezábamos esa gran amistad, pude conocer lo que se debe conocer y lo que se debe conocer y no se puede decir. Chelis es el compromiso viviente, y siempre hablaré en presente. Para mí Chelis sigue acá. Cuando me tocó salir a cumplir una misión al exterior, nunca nos desentendimos. Él me escribía, yo le escribía. Por él conocí precisamente cuando murió Escamilla. Fue Chelis quien me informó allá la desaparición física de Escamilla, y que fue un golpe también, fue un golpe para la solidaridad y también para los amigos. Pero Chelis tenía esa cosa que no tienen desafortunadamente todo el mundo. Chelis tiene la magia de la amistad, tiene la magia de la comunicación, y tiene particularmente la magia de hacer amigos. Ese fue Chelis, y por supuesto me pasó lo que decía Lera, ¿no? Íbamos siempre a Tepito, no podíamos dejar de salir, y Chelis cargaba siempre una maletica. Él cargaba una maletica negra, ¿no? Y cuando entraba a comprar algo, Chelis se quedaba en la puerta, pero que parecía todo un escolta, ¿no? Y yo le decía, Chelis, pero dice, haz lo tuyo que yo hago lo mío, ¿no? Es decir, es una gente excepcional, y como excepcional así lo seguiré recordando hasta los últimos días de mi vida.
Muchas gracias. Yo me siento casi anonadado por la emoción de haber escuchado a Barbarita, a Hamilton, a Remigio. Y entonces yo les propongo lo siguiente. Chelis y yo en los últimos tiempos compartimos mucho. Le voy a decir algo, lo último de Chelis. Cuando él venía, me dijo que venía a Cuba en su último viaje. Yo sabía ya de su enfermedad. Le dije, Chelis, me parece que ahora no es el momento. Recupérate mejor. El país está también en una situación complicada, difícil. Me dijo, no sabía, yo quiero ir. Contacta a las personas, bueno, llamé a Yamil, llamé a varias personas, a Remy, para que estuvieran allí en el lugar de cita preferido. ¿Cuál es? Siete Mares. Y allí nos vimos. Yo ese día tenía clases en la universidad, tuve que irme, estuve allí con ustedes, pero tuve que irme lastimosamente porque tenía que hacer el examen ese día los muchachos. Y me fui. Y entonces, cuando estuvo en el hospital, lo vine a recoger para llevarlo para el aeropuerto. Casi fue el último que vio Chelis. Y entonces nos despedimos allá y él me dijo, mira, aquí te dejo esta ropa para cuando vuelva. En un paquetico, yo ayer hablando con él le dije, mira, Chelis me dejó esta ropa aquí, y él me dijo, antes me dijo, no, mira, darle un asilo a ancianos, a alguien, a personas, siguiendo esta misma práctica de él. Y ya la tengo, eso voy a hacer la semana que viene. Entonces, miren, yo le pido disculpas a ustedes, yo busqué aquí en mi celular un poema de Facundo Cabral que popularizó Alberto Cortés, que dice, cuando un amigo se va. ¿Me permiten que le lea esto, por favor? Porque es la esencia también de Chelis. Pongo el micrófono así. Dice así, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido, que no se puede apagar y con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Yo pienso, compañero, muchas gracias por haberme soportado, pero ya con estas palabras yo quiero resumir lo que significaba para mí Chelis. Sí, se me fue el tizón encendido. Y quería también recordar aquí un poema de Rabindranath Tagore, hablando sobre la muerte, que dijo, cuando no escuchen mi voz, mi corazón le seguirá hablando. Chelis lo seguirá hablando con su corazón de amigo leal. Suerte, Chelis, larga vida. Es todavía un hermano. Tuve la posibilidad de conocerlo desde joven. Para mí, Chelis es para todo el mundo, pero para mí es Pablo el guerrillero. Y se mantiene como Pablo el guerrillero para mí. Lo conocí yo soy más joven que Chelis, un poquito más joven. Tuve la posibilidad de conocer a sus padres, tuve la posibilidad de conocer a
a su Mayra, que está aquí, y tuve la posibilidad de ver a Mayra jovencita y a este muchachito cuando nació. O sea que para mí fue un hermano. Cuando llegó aquí, que estaba hospedado ahí en el Rey, bueno, uno de los lugares que estuvo, el Pablo Guerrillero, hicimos una amistad, porque yo toco guitarra, él tocaba guitarra, una guitarra política, me enseñó a tocar muchas canciones de esas que él canta. Yo pensaba traer la guitarra a mí, pero estaba rota, tiene una cuerda rota. Ahí, bueno, a través de un amigo, muy amigo de él también, que no puede porque está limitado, conocimos a Pablito Milanés, a Silvio, porque a él le gustaba esa música política aquí. Y bueno, andábamos para arriba y para abajo, allá en Santa María, y andábamos, lo llevaba para mi casa. Tuve la posibilidad de conocer a sus padres cuando retornó allá a México. Él tuvo la posibilidad de conocer a mis padres ya fallecidos. Nos identificamos como revolucionarios también aquí en Cuba. Y le voy a decir, él cuando estaba acá en Cuba vino sin nada. Yo le digo, usted sabe cómo somos los cubanos. Muchas veces salíamos y él decía, mi hermano, no tiene camisa, coge mi camisa, me venía a devolverme. No, eso es tuyo, quédese. O sea que hicimos una clase de amistad. Tuve la gran posibilidad, se lo digo, de que vi hasta el último momento a mi hermano Chelis. ¿En dónde? En el aeropuerto. Después que el compañero Javier lo dejó ahí, yo fui a despedirme, porque el que lo ingresó y que estuvo con él ahí y lo cargué, fui yo. Hasta por cierto, yo le llamé a todos los compañeros, muchos de los compañeros que están aquí. Oye, Michelis está aquí. Lo cargué, tuve que cargarlo ahí, lo llevamos para acá, para el Hospital Camilo Cienfuegos. Me dio un encargo, me dio unos discos y me dijo, me hace falta que a la compañera, que ella sabe lo que hay que hacer. Y yo le llevé los discos a usted, ¿se acuerda? Y le voy a hablar una anécdota cuando lo fui a despedir ahí en el aeropuerto, ya el compañero Javier sabía de él. Yo fui a despedirlo. Él traía su gorrita que dice José Luis Alonso, las hijas de Oviedo. Y traía, usted sabe que era un eterno enamorado del Che. Y en la práctica, y en la teoría, y en la práctica, él actuaba bajo los principios del Che también. Tremendo guerrillero. Y estando allá en la playa, íbamos caminando, él estaba ya participando en la feria de ahí en la Casa de las Américas. Ve un pullover, y él tenía unos cuantos pullovers de Che, y dice, mira qué pullover más bonito, me lo voy a comprar para ir a la feria. Una cosa muy bonita, se compró el pullover para participar, que el pobre nada más que pudo utilizarlo una vez. Se lo entregué, que creo que le dije a Luandi, creo que la familia, porque eso es una prenda que es una historia, y que quien debe tener es la familia, ¿no? Sí, yo, un hermano. Pero ahora le voy a dar un detallito muy bonito, que fue lo último que él me vi de él. Cuando ya él iba a subir al avión, él tenía su gorrita que dice México y José Luis Alonso Vargas. Me abrazó y me dijo, mi hermano, agáchate. Le dije, ¿pero para qué? Y me puso la gorrita. La gorrita se la enseñé a ella y al compañero Remilio, a las muchachas, a las hijas de él y al hijo. Se lo enseñé. Eso yo lo guardo, y me entregó un pullover con la imagen de Che. Vaya, es que él era inolvidable. Y de verdad que sinceramente lo vamos a extrañar mucho. Independientemente que esté en nuestros corazones. Él nunca se va a olvidar de nosotros. Nunca se va a ir de la imagen de nosotros. Y gracias. Que ha sido mi hermano igual que Chenín, que desde joven tuve ciertas salidas con él en cosas culturales, y lo conocí ya vi qué año fue, 70 y pico. Después lo he tenido en mi pensamiento siempre, y lo tengo ahora vivo en mi pensamiento en este momento. ¿Por qué razones? Porque siempre he preguntado por él, por no tener un teléfono de esos tecnificados, preguntándole a mí por Pablo, por sus hijos, siempre fue mi pensamiento. Y el último momento en la playa,
estuve conversando con Chelis mucho de ese país de México, porque amo a México, como él amaba también a nuestro país, que para mí era también cubano aquí también. Y cuando pienso en los líderes, los mártires de esta gloriosa revolución, pienso en Chelis, porque lo considero como un cubano combatiente por esta revolución que tenemos y que estamos luchando por un tiempo mejor, por cosas mejores, por prosperidad, por vencer todas las dificultades y todas las tempestades que se nos presenten. Ahí yo siempre he tenido a Chelis en mi pensamiento y lo tengo y nunca lo olvidaré jamás eternamente, y vivirá eternamente en todo nuestro corazón y pensamiento. Yo quiero dedicar ahora, porque soy solista de la Casa de la Cultura hace muchos años, participo en distintas actividades culturales, he estado un poco retirado, pero estoy ahora, me he animado. Dedicar esta canción de mi amiga Sara, que estuve en su sepelio, la conocí, igual que Beatriz Mike, otros artistas, Rosita Fornet. Quiero dedicar esta canción que anima nuestros corazones, nuestros principios, nuestras ideas revolucionarias, teniéndola él presente con nosotros. Voy para ustedes. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historia y no cede un lugar para morir por esta tierra, por el futuro. Ejemplo, se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombre de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempo más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven aquí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombre de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempo más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y esto me hace pensar que no han muerto al final y que viven aquí donde hay un hombre presto a luchar, a continuar. La 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 la, la 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 la, la la. Y esto me hace pensar que no han muerto al final y que viven aquí donde hay un hombre presto a luchar, a continuar. Gracias. Oramos acá este memorable espacio, que donde quiera que estemos les rendimos honor y gloria a nuestros mártires, a nuestros héroes. Bueno, tengo en estos momentos la digna tarea de conducir, de coordinar el trabajo desde la Dirección de América Latina y el Caribe del ICAP. A diferencia de los compañeros que me antecedieron, no conocimos a Chelis tan de cerca como ellos por cuestiones obvias de trabajo, porque aunque llevo más de 20 años en el ICAP y en la misma dirección, siempre trabajamos en el Cono Sur, en lo fundamental. No obstante, nuestra aproximación al amigo, al hermano, al camarada Chelis
fue precisamente durante los últimos eventos que él participó aquí en nuestro país. Debo decir que de los más de 20 años que llevo aquí en el ICAP, no recuerdo, ahí está Lea María, Barbarita, Hamilton, un espacio similar a este para recordar, para hablar de la memoria de amigos tan trascendentales en la solidaridad con Cuba. Por eso pienso que este espacio es necesario y que espacios como estos son necesarios para recordar a los amigos de Cuba, a veces, muchas veces anónimos, otras visibles, pero es necesario. Y sobre todo, aquí se ha hablado mucho de la amistad pasada, en el pasado inmediato, reciente, de Chelis, pero hace falta muchos Chelis a futuro. Hacen falta muchos Chelis en la solidaridad con Cuba, en ese gran movimiento de amistad y solidaridad con Cuba a nivel mundial, y también hacen falta muchos Chelis en la lucha de las causas justas de nuestro pueblo. No voy a hacer aquí ahora una retórica de cómo está nuestra América Latina. Lo más reciente y cercano que tenemos fueron el resultado de las elecciones en la Argentina. Por tanto, es importante multiplicar estos espacios y unirnos, como bien hizo Chelis, donde quiera que se encontró, por Cuba y por las causas justas. Nosotros le tenemos un profundo amor y cariño a México, a ese México lindo y querido, como dijeran los cantantes y el poeta. Y sentimos una gran admiración y respeto por el trabajo que realiza ese gran movimiento, locomotora del movimiento de amistad y solidaridad con Cuba en América Latina, donde está el ejemplo y el legado de Chelis. Y con ese paso, compañeros, amigos, tenemos una cita muy importante en México en el 2025, que es el 9º encuentro continental, por segunda vez en México, Idania, de América Latina y el Caribe, y el primero encuentro presencial de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las causas justas, y ahí invariablemente va a estar Chelis, como lo estuvo y como apoyó tanto aquella organización de aquel encuentro al que hacía referencia Lea María, que se hizo en México y que él tuvo el honor de tener sobre sus hombros la confianza de Cuba, del ICAP. Bueno, allí también Chelis estará multiplicado. Por ello, en nombre de nuestro presidente del ICAP, Fernando González York, héroe de la República de Cuba, también de nuestra compañera Noemí Rabasa Fernández, que es la vicepresidenta primera que atiende el instituto, de todos los compañeros de la Dirección de América Latina y el Caribe, que en estos minutos no están acá por temas de trabajo y demás, viudas, familiares, amigos de Chelis, reciban nuestra más profunda consternación, nuestra memoria siempre presente, para decir todos juntos: hasta siempre, hasta la victoria siempre, hermano, camarada, amigo, Chelis. Gracias. Gracias a todos. Yo soy la hija mayor de José Luis Alonso Vargas. Y decía el compañero que cantó ahorita que a los héroes no hay que llorarlos, y es bien difícil. Como ser humano es muy difícil llorar. Yo sé que mi papá es un héroe, es un imprescindible, y hay momentos en que reímos por el legado que nos dejó, hay momentos en que decimos esas enseñanzas nos van a sacar adelante, nos van a ayudar a seguir su sueño de un mundo mejor. Este mundo que tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar. Desde la Revolución Cubana, que él defendió tanto, pues como decía la compañera, América progresa y cae, pero creo que como mi papá, que nunca dejó sus ideales porque el tiempo estuviera a favor o en contra, nosotros tenemos desde nuestras trincheras que seguir ese ideal en donde no haya tanta desigualdad, en donde no haya quienes sufran ni de hambre, ni de enfermedad, ni de tristeza, sino que todos estemos unidos como especie humana, construyendo ese mundo
que muchos han soñado, y como decía también Yamil, el Che Guevara, que fue para mi papá un referente. Si ellos ya no están en este plano, creo que nos toca a nosotros seguir construyendo, seguir andando ese camino que nos dejó. Cuando mi papá fallece el 17 de marzo en la Ciudad de México, mi hermana Eunice Alonso y yo, que somos las mayores, empezamos a conocer a mi papá, empezamos a entender por qué vivimos nuestra infancia sin nuestro padre. Y a lo mejor de niñas era muy doloroso vivir sin nuestro padre, pero ahora de adultos, escuchar todas las anécdotas de las personas a las que él estuvo ayudando cuando nos hizo falta, nos hace dejar a un lado todo ese dolor de niñas y sentirnos orgullosas de que a lo mejor no estuvo con nosotros. Bueno, estuvo en boca de mi mamá, Francisca Fierro Sayas, que todas las noches nos leía cartas, cuentos, canciones que mi papá nos contaba, nos escribía. Y era un personaje ficticio que vinimos a conocer a Cuba, como bien dice Yamil, en un viaje cuando teníamos 6 y 8 años. Lo conocimos, estuvimos con él aquí en este hermoso país unos días, nos regresamos a México, otros años a vivir sin él. Regresa mi papá a México y pues nacen mis otros 2 hermanos, Eira y José Luis Alonso, y al tiempo nos enteramos que tenemos la dicha de contar con otro hermano cubano, Loandi, y esa historia hace ver a este ser humano, un héroe, un imprescindible, un luchador, un sembrador de amor, y un sembrador de amor que nosotros conocemos 3 mujeres importantes en su vida, pero no sabemos cuántas más habría, y eso no lo vamos a juzgar ahorita, porque de verdad que mi papá era un hombre amoroso, pero un hombre amoroso que no podía estar en una sola parte porque sabía que había mucha gente necesitada de su amor. Vinimos a este viaje acompañados de unos primos que están aquí también presentes, y platicando con ellos nos damos cuenta que con ellos también sembró amor. Para ellos también fue un padre, fue un guía. Ayer estábamos celebrando el estar aquí en este país que mi papá amó, ama y amará tanto. Este país que amó tanto que a mí me consiguió una beca cuando yo tenía 16 años para venir a estudiar aquí con ustedes en Cuba, en el Instituto Superior de Arte. Y aunque ahora yo no me dedico a la actuación, que es lo que estudié, yo soy maestra normalista en México, esa etapa de mi vida es significativa para mi sensibilidad hacia el otro, para saber cuál es el camino correcto que tenemos que hacer y cómo hay que comprender a las personas, hablarle a las personas, que eso lo admiramos de mi papá. Mi papá tenía un carisma y una humildad que, aunque él tuviera tanto conocimiento, nunca se ponía encima de los demás a decir, tú no sabes, tú no estás en lo correcto, yo sí. Te escuchaba, daba su opinión y te iba guiando. Entonces tenemos muchas enseñanzas de mi padre, y este viaje a Cuba, pues seguimos enamorados de Cuba, mis primos, mis hermanos y yo, y cuenten con nosotros, pueblo cubano, para seguir haciendo que la revolución cubana siga viviendo, siga existiendo, siga siendo exitosa, siga siendo un ejemplo de un camino diferente. A lo mejor hay mucho que hacer, pero sabemos que el capitalismo, el imperialismo no es la solución, que el mundo se está yendo abajo por ese sistema político, económico, social, que para muchos también es el único, es la única posibilidad, pero nos hemos dado cuenta que no. Quizás no sabemos cuál es el camino, pero juntos tenemos que construirlo, porque ese no es el correcto. Nosotros vivimos en un país capitalista que gracias a AMLO ahorita tiene un rumbo diferente, pero no sabemos tampoco cuánto tiempo puede durar. Y como recientemente el fallecido Enrique Dussel decía, el trabajo tiene que ser de las conciencias. No podemos creer que los sistemas van a permanecer si las conciencias de las personas, de los pueblos, no se trabajan, y el trabajo es con un diálogo codo a codo, día a día, para que entendamos qué es lo importante para nosotros como seres humanos. Entonces, muy agradecida con este homenaje,
que nos hace ver nuevamente quién es nuestro Padre, como dijeron en presente, quién es nuestro Padre, porque su cuerpo ayer lo esparcimos en cenizas en el mar de Cuba, pero su espíritu sigue con nosotros. Sigue con nosotros, y aquí también veo a su nietecita Eva, que va a seguir abrazándola desde el cielo, cuidándola, contándole cuentos. Y el ser humano lo va a extrañar muchísimo. El ser humano, la carne que somos, el cuerpo. Una celebración muy bonita, muy a la mexicana, con todos los elementos, los ingredientes. Pues ahí se develó hoy un altar, el altar que se pone, donde se le ponen los alimentos, bueno, ¿cómo se llama el altar? ¿Qué? Altar de muertos. El altar de muertos. Y entonces la parte más emotiva de la actividad era abrir el altar que estaba en un salón, que el embajador fue el que, y yo como colega de él, porque también fui embajador de Cuba en países africanos. Cuando nos identificamos como colegas, pues él estuvo a su lado todo el tiempo y entramos a inaugurar junto con el compañero que preside, con Miguelito, de la Casa Benito Juárez de México. Y cuando entramos, pues un altar preciosísimo, toda la pared aquella, toda la habitación, con toda la parafernalia que eso lleva, de la vela, y la fotografía de los ilustres compañeros que van por delante y compañeras. Y ahí estaba Manzanero, que es todo un símbolo de México. Estaba Pablo Milanés, que es todo un símbolo de Cuba y también de Latinoamérica. Y estaba Chelis, esa foto allí también. Me dice el embajador, me dice, ¿y este lo conoce? Digo, sí, ese es un gran mexicano y un gran cubano. Y ahí entonces empecé a explicar quién había sido y quién es Chelis. Ese honor fue muy emotivo. Sí, realmente en la ofrenda del Día del Muerto, que la inauguramos el día 1 de noviembre en la casa del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, si bien estaba dedicada a Manzanero Pablo Milanés, ahí estaba nuestro querido Chelis, a quien también rendimos homenaje como Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales y como Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Chelis entonces siempre va a estar en nosotros, en nuestros corazones. Realmente ha sido muy lindo este homenaje póstumo. Muchísimas gracias a la familia, a los amigos, a los compañeros de acá del ICAC que se hicieron presentes en esta actividad. Gracias Remigio, gracias Javier, gracias Noami. Muchas gracias a todos por este homenaje y siempre Chelis vivirá en nuestros corazones. Gracias. Gracias a ti. Cuba, que para los que no me conocen bien. Y pues lo que quiero decir de mi padre fue que lo conocí a los 10 años. Fue difícil conocerlo a esa edad. Conocía de él por mi madre que me hablaba de las anécdotas cuando se conocieron aquí en Cuba y me decía que era guerrillero, que había venido para que no lo mataran allá en México huyendo de por haber luchado por los derechos de los seres humanos y cosas de esas. Y entonces nunca estuvo presente como dice mi hermana Edurne, pero yo creo que fue principalmente protegiendo a la familia, ¿no? Porque él estaba en la guerrilla, él estaba luchando en la sierra y no podía acercarse a la familia principalmente por protección de la familia, ¿no? Y pues ya vamos conociendo las historias que él tuvo aquí en México, con los compañeros, la solidaridad, ese corazón tan solidario que él tenía, y que todas esas raíces vienen de mis abuelos, de la familia como tal, ¿no? Muchos miembros de la familia son maestros. Mi hermana Edurne es maestra, mis abuelos fueron maestros, muchos de mis tíos son maestros. Y es algo que viene impregnado como que en el ADN de la familia, ¿no? Esa solidaridad de querer enseñar. Y
y fue un ser humano como que siempre estuvo preocupado no solo por nosotros, sus hijos, no solo por sus padres, sino en general por toda la familia, por todos sus amigos. Siempre trataba de apoyar, de ayudar, de alguna manera, con ideas, con contactos. Si había alguien cerca que él conociera, trataba de enviarlo para que apoyara, para que ayudara. Y lo voy a extrañar mucho. Yo en los últimos tiempos yo llegaba ahí a la casa de Tonalá y me gustaba hablar de política con él, le pedía su opinión. Y eran momentos muy bellos que tenía con él, sentado, conversando, debatiendo. Y en realidad lo siento mucho, ¿no? Y quiero agradecerle a este instituto también, a los compañeros que se encuentran hoy aquí presentes por este reconocimiento, por su memoria y por compartir sus experiencias con mi padre, todo el apoyo que le brindaron en sus últimos días. Y eso es lo que quiero decir.